Hola chicos, en el presente video les voy a explicar cómo vamos a calcular la validez de contenido de nuestro instrumento, es decir, cómo vamos a corroborar que de verdad nuestro instrumento mide lo que debe medir. Para ello tenemos que hacer el cálculo de la razón de validez de contenido, ¿sí? En este caso es un proceso que sigue algunas etapas, ¿sí? Primero que nada, nosotros vamos a enviar una copia de nuestro instrumento a 10 de nuestros compañeros, ¿sí? Y en este caso, nuestros compañeros nos van a dar su opinión acerca de cada uno de nuestros reactivos, ¿sí? Ellos van a poder emitir tres opiniones. Opción número uno, el reactivo en cuestión es esencial, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el juez considera que es indispensable que ese reactivo esté en la versión final del examen, puesto que contribuye a que nuestro instrumento mida lo que debe medir. Opción número dos, el reactivo es útil pero no esencial. Es decir, en este caso, sí mide lo que debe medir, pero posiblemente podemos prescindir de ese reactivo ya que está evaluando un contenido que posiblemente no sea como indispensable que esté presente en la versión final de nuestro examen. Por último, ese reactivo, la presencia de ese reactivo no es necesaria. Es decir, es un reactivo que posiblemente no esté evaluando lo que el examen pretende medir. Por ejemplo, imaginémonos que es un examen de taller de lectura y redacción y que bajo la perspectiva, bajo la opinión de los jueces, ese reactivo en realidad esté midiendo contenidos propios de la materia de literatura. Por ende, ese reactivo no es válido para determinar el nivel de conocimientos que posee un estudiante en la materia de taller de lectura y redacción. Entonces, ellos nos van a dar su opinión de cada uno de nuestros reactivos, ¿sí? Por lo tanto, a diferencia de la confiabilidad en donde obtuvimos solo un puntaje con la fórmula de Spearman-Brown acerca de todo nuestro instrumento, aquí nosotros vamos a obtener un CVR o razón de validez de contenido por cada uno de nuestros reactivos. Entonces, por esa razón, si se fijan, yo ya he dispuesto una fila para cada uno de nuestros 20 reactivos. Recuerden que en este caso, su examen deberá estar compuesto por 20 reactivos divididos en tres secciones, las cuales podrían ser, bueno, una de las secciones podría ser de falso y verdadero, otra podría ser de reactivos de completar, otra podría ser de reactivos de seleccionar la respuesta correcta. Únicamente los reactivos que están prohibidos son las preguntas abiertas. Ustedes pueden checar el archivo denominado tipología de los ítems para ver la gama de formatos que existe. Bien. De manera que yo le envío esa copia a 10 de mis compañeros, aunque aquí en el ejercicio hago la simulación de que yo le pregunté a 20 jueces, ¿sí? Y entonces ellos de cada uno me dan su opinión, la cual puede ser esencial, útil pero no esencial o no necesaria, y entonces ya con esas opiniones yo voy a concentrarlas en la siguiente tabla. De manera que, bueno, en la primera columna tengo el número de reactivo que estoy validando. En la segunda, tengo en este caso el número de jueces que indicaron que ese reactivo era esencial. Es decir, de las 20 personas para este ejemplo a las que yo les pregunté, solo una persona me indicó que ese reactivo era esencial. ¿Esto qué significa? Que los otros 19 jueces a los que yo les pregunté si mi reactivo era válido, su opinión fue que ese reactivo era útil pero no esencial, o consideraron que ese reactivo no era necesario, ¿sí? En el reactivo número 2, 4 de los jueces de los 20 indicaron que era esencial. En el reactivo número 3 fueron 7 personas. En el reactivo número 4 fueron 9 personas. Incluso quiero hacer notar dos reactivos en especial. El reactivo número 5, 10 de los 20 jueces, es decir, la mitad, consideran que ese reactivo es esencial, hasta llegar incluso al reactivo número 10, en donde los 20 jueces consideran que ese reactivo es esencial, es decir, es indispensable que ese reactivo esté presente en la versión final del examen, puesto que contribuye a que nuestro instrumento mida lo que debe medir. Ya una vez que tengo concentrada esta tabla, ahora sí pasamos a calcular la razón de validez de contenido, o por sus siglas, el CVR. La fórmula, como ustedes ya lo checaron en el cuestionario dedicado al repaso de la confiabilidad, pues es esta.
La razón de validez de contenido, o CVR, es igual a NE, que es, en este caso, el número de jueces que indican esencial, menos, en este caso, N mayúscula, que es el número total de jueces, en donde para este ejemplo tengo a 20 jueces. Y por último, bueno, esto dividido entre 2 y todo esto será dividido nuevamente entre el número total de jueces, es decir, entre 20, entre 2, que es una constante. Yo ya me he adelantado y ya tengo la fórmula aquí, en donde recuerden que toda fórmula inicia con un signo igual. Sin embargo, las operaciones se hacen, recuerden, de adentro hacia afuera. Por lo tanto, el Excel lo primero que hará es esto. Es decir, aparece un paréntesis, signo de pesos B, signo de pesos 2, es decir, quiero que siempre sea entre B20, por eso está resaltado eso, entre 2, ¿sí? Es decir, la parte que está aquí abajo, aquí al lado de la fórmula. Entonces, quiero que primero haga esa división y a lo que sale ahí sea en este caso B4, que es el número total de jueces que indicaron esencial, ¿sí? Menos, en este caso, B2, porque recuerden que es el número total de jueces entre 2. Y quiero que eso lo divida nuevamente entre el contenido de B2, ¿sí? Entre 2, que es una constante, ¿sí? Bien, entonces, bueno, aquí pueden ver la fórmula para que la analicen y bueno, es justamente la traducción en una sintaxis de Excel de lo que sería la fórmula que está acá abajo. Ustedes pueden copiarla e insertarla en su ejercicio y en su proyecto final. Ya una vez que tenemos el CVR, entonces podemos, ahora sí sin dificultades, arrastrar la fórmula, ¿sí? Para ver cuál fue el CVR, pues en general de todos los reactivos. En este caso, para explicar los dos pasos que faltan, pues yo solo la arrastré hasta el reactivo número 10, ¿sí? Ahora nos falta, en este caso, dos elementos más, la clasificación y el dictamen. La clasificación es a lo que se refería el capítulo 6, puede ser de tres formas. Puede ser negativa, puede ser de 0 o puede ser positiva, y esto está determinado principalmente por el valor del CVR y por el signo. En este caso, en el reactivo 1, la razón de validez de contenido es de menos 0.9. Por lo tanto, este reactivo tiene una clasificación negativa, ¿sí? Ahora, esta clasificación nos lleva al dictamen, ¿sí? El dictamen en este caso es nuestro veredicto acerca de si ese reactivo mide lo que debe medir y si por ende debe estar o no en la versión final del examen, ¿sí? Y en este caso vamos a tener tres dictámenes que se van a relacionar con el valor del CVR y con la clasificación, ¿sí? Cuando tenemos una clasificación negativa, ¿sí? Si se fijan, de los 20 jueces a los cuales yo les pregunté, únicamente uno considera que ese reactivo es esencial. ¿Esto qué significa? Que 19 consideran que se puede prescindir de ese reactivo para la versión final del examen. Por lo tanto, el dictamen que tendrá este reactivo es que este reactivo debe ser rechazado. Es decir, este reactivo debe de eliminarse de la versión final de la prueba. Incluso, nosotros tenemos un banco de reactivos, ¿sí? Habrá que recuperar algún reactivo de nuestro banco, sin embargo, deberá ser un reactivo que evalúe un contenido diferente. ¿Por qué? Porque si recuperamos un reactivo que mida lo mismo y yo les vuelvo a preguntar a jueces expertos si consideran que ese reactivo contribuye a que mi instrumento mida lo que debe medir y el reactivo mide lo mismo, obviamente al momento de ser validado, ese reactivo nuevamente será rechazado. Por lo tanto, tengo que sustituirlo por un reactivo que mida un contenido diferente. Ahora voy a poner otro ejemplo. En este caso, este reactivo sale de 0. ¿Por qué razón? Porque de los 20 jueces que yo tengo, a los cuales yo les pregunté, en este caso la mitad, 10 jueces consideran que ese reactivo es esencial. Entonces, por esa razón su valor es de 0. De manera que la clasificación
es de 0. ¿Qué vamos a hacer con esos reactivos? En este caso, si se fijan, son 10 de 20. Por lo tanto, este reactivo tiene como dictamen a revisar. Ahora, ¿por qué razón a revisar? Hay un autor que se cita en el libro de apellido Lausche, que él hace cálculos estadísticos considerando que es posible que los jueces estén de acuerdo en que un reactivo es válido, pero no porque el reactivo sea válido, sino porque existe la casualidad de que los jueces coincidan en esa opinión. Sin embargo, nosotros debemos de ratificar que de verdad ese reactivo contribuye a que nuestro instrumento mida lo que debe medir y que no solo sea una casualidad de que los jueces opinen lo mismo. Por lo tanto, en el capítulo 6 viene una tabla donde se estipulan cuáles serían los valores mínimos que deben superar las razones de validez de contenido para ratificar que de verdad ese reactivo mide o contribuye a que nuestro instrumento mida lo que debe medir y que no solo sea una cuestión de azar. De manera que vamos a considerar el dictamen de los reactivos a revisar cuando su valor sea de 0 hasta 0.41 cuando tengamos 20 jueces. ¿Por qué? Porque puede ser que los jueces coincidan solo por casualidad y no porque de verdad nuestro reactivo contribuya a que nuestro instrumento mide lo que debe medir. De manera que será también el caso de este reactivo cuya clasificación es positiva, sin embargo, el dictamen también es a revisar, puesto que 0.3 no supera el valor mínimo de la casualidad de 0.42. Y por último, vamos con este ejemplo del reactivo 7, en donde aquí 15 de los 20 jueces consideraron que el reactivo era esencial y por ende el CVR es de 0.5. Por lo tanto, tiene una clasificación positiva, esto es determinado por su signo, es decir, este es negativa, pero este también, este también, este también, en este caso este es de 0, no es ni positiva ni negativa, este es positivo, 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 este es negativo y obviamente este es positivo. Sin embargo, aquí con este reactivo tenemos el último dictamen. 0.5 si es un valor superior al valor mínimo, es decir, en este caso este CVR no es producto de la casualidad, es decir, si 15 de 20 jueces consideran que este reactivo es esencial, es porque de verdad es indispensable que esté en la versión final de nuestro examen, puesto que sí contribuye a que nuestro instrumento mida lo que debe medir. Por lo tanto, en este caso, este reactivo es aceptado. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el dictamen del reactivo es rechazado, ese reactivo debe de sustituirse por otro reactivo de nuestro banco, pero que mida algo diferente, ¿sí? Cuando el reactivo es a revisar, ¿qué vamos a hacer? Posiblemente vamos a revisar su redacción, sus opciones de respuesta o cualquier observación que hayan hecho los jueces expertos para hacer nuevamente un proceso de validación y que ese reactivo ahora quede con el dictamen de aceptado. Y por último, cuando nuestro CVR supera el valor mínimo de la casualidad determinado por Lausche, en este caso ese reactivo es aceptado, es decir, se puede quedar así como está para la versión final del examen. Por último, ¿cómo vamos a elaborar nuestras conclusiones? Hay que considerar cuál es el dictamen de todos los reactivos, ¿sí? Para, en este caso, hacer los ajustes necesarios y que todos los reactivos que incluye nuestro instrumento queden con el dictamen de aceptado. Y con esto podemos dar fe y legalidad de que nuestro instrumento de verdad mide lo que debe medir. En el ejemplo que les puse hace un momento, que sí es un instrumento compuesto por reactivos que miden conocimientos de la materia de taller de lectura y redacción y no conocimientos quizá de literatura o de cultura general. Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad este video. Recuerden verlo las veces que sean necesarias o pausarlo y dejarme sus dudas en el tablón del Classroom. Me dio gusto saludarlos. Hasta luego.